Buenas tardes. Osar hablar después de haber oído la voz de una verdadera poeta, y no digo poetisa, no por hacer el juego a un feminismo ocasional, sino por entrar en la profundidad de la palabra. Pues bien, es una osadía, pero tengo el honor, que agradezco, de inaugurar estas jornadas aquí en esta casa, aquí en Madrid, aquí en España, donde Dulce María Loinás se portó, se comportó, importó el panteón del lenguaje en alturas inaccesibles. 100 años, diría Lezama Lima, una primera secularidad, nos permiten este recordatorio, este reavivamiento de la poesía de Dulce María Loinás. Pero hace también 10 años que aproximadamente en estos días, unos días antes, se dio a conocer que ella había ganado, no que se le otorgara, sino que había ganado el premio Cervantes. Claro que hubo cuchicheos, murmullos, correderas. Alguien dijo, ¿y esa señora quién es? Otros, que sabían muy bien quién era, prefirieron ignorarla. Pero su poesía, que había señoreado el idioma, volvió a imponerse. Dulce María Loinás vino a España, que también es su patria, puesto que el idioma nos une a todos, a recibir el premio de manos del rey en Alcalá de Henares, y estuvo por aquí feliz, devolviendo aquel texto que ella recompusiera sobre la visita de la infanta Eulalia en el siglo XIX a Cuba. Ella reunió las crónicas de la época, las aderezó y las llamó Yo fui feliz aquí. Y entonces, en un trazo firme y femenino, también estableció un puente que nunca se puede romper ni se romperá. Esa es quizá el dato más entrañable de esta reunión, de esta celebración, de esta primera secularidad de Dulce María Loinás, que desde luego se extiende de España a Cuba y de Cuba a España. Y me parece que tampoco es casual que en este 2002 celebremos 4 centenarios de 4 poetas de nuestra lengua, es decir, de nuestra gran patria, ligados y ligantes en cuanto a los 2 países. Dulce María Loinás y Luis Cernuda, Rafael Alberti y Nicolás Guillén. Es una secularidad que se multiplica y que nos hace felices y que nos compromete más a mantener la unidad del espíritu, la unidad de la lengua, las diferencias y las coincidencias. La profesora estudiosa Selena Millares presentará la mesa, pero para mí ya es un honor compartir, aunque sea un extremo, en este Salón Bolívar, que también tiene una connotación de Salón Miranda, el otro gran venezolano, aunque esté a la derecha, estamos también a la izquierda, pero a la izquierda del corazón, no a la izquierda de ninguna otra connotación turbia y malvada. Dulce María Loinás preside. Gracias.
Bien, comenzamos la primera sesión dedicada a Dulce María Loinás. Y bueno, es notable que podamos, desde este siglo XXI que comienza, hablar sobre esta poeta impresionante, tan singular, inclasificable, tan brillante, que todavía podemos leer como tan cercana, incluyendo desde luego sus primeros poemas, que tienen ya muchísimas décadas desde su gestación, y que nos habla de Dulce María Loinás como un clásico, es decir, una escritora cuya obra es atemporal, cuya obra no termina porque sigue viva, porque tiene esa validez de los clásicos. Hoy pues vamos a dedicar esta sesión a las relaciones entre Dulce María Loinás y España. España, ese país con el que estuvo hermanada, donde tuvo tantas experiencias vibrantes. Ella en algunas de sus entrevistas habla de cómo, según ella, el día más feliz y más impactante de su vida fue el que ocupó en el Ateneo de Madrid a recitar su poesía, porque era tanta la gente que hubo un peligro de derrumbe y hubo que desalojar el anfiteatro, y ella lo tomó de esa manera como tan feliz, ¿no? De sentirse comprendida, apoyada y amada. Y bueno, ya a España pertenecen también muchos de sus amigos, Lorca, Juan Ramón y otros grandes poetas que compartieron con ella muchos momentos, y naturalmente también sabemos que tuvo una vinculación sentimental porque pues su compañero de la mayor parte de su vida pues era español, era de Tenerife. Y todo esto le hermana con nuestro país, y naturalmente ese premio Cervantes que recibe en el año 92 culmina todo ese proceso. Van a participar hoy pues diversos estudiosos y, en definitiva, personas que tienen mucho que decir sobre Dulce María Loinás, que tienen un hondo conocimiento de su obra. Y vamos a comenzar con la participación de Marcelo Fajardo, que es director de cine y televisión, que ha trabajado como investigador literario, especialmente sobre la obra de nuestra poeta. En el año 95 fundó el proyecto cultural En el Jardín, que intenta promocionar y revivir la memoria de Dulce María Loinás. Y Marcelo Fajardo nos va a hablar hoy sobre universalidad en la poesía de la joven Dulce María. Muchas gracias, Elena. Y en primer lugar, quiero agradecer muy, pero muy especialmente y muy calurosamente a Casa de América de Madrid por el apoyo y la acogida que ha tenido a la propuesta que en un momento les hicimos. Realmente no hubo dudas y aceptaron nuestra propuesta con mucho calor. Y eso, antes de hablar un poco de Dulce María y España en Dulce María, creo que debemos reconocer. Porque también en este caso, Casa de América en Madrid, en España, acoge otra vez a Dulce María. Y aunque tal vez no esté bien decirlo, este es más o menos, así lo considerábamos cuando organizábamos toda esta larga jornada de homenaje a Dulce María, que comenzó en la ciudad de Camagüey, allá en el 2001, en marzo del 2001, y continuará hasta abril del 2003. Cuando pensábamos en todo este proyecto y veníamos acá a Casa de las Américas, para nosotros, y creo que también para Dulce María, que de seguro en algún lugar está, era un poco como el regreso de Dulce María acá a Madrid. Sabemos que en el 93 la exposición estuvo acá, ¿no, Carlos? La exposición Dulce María Loinás con objetos personales, con parte de su obra, una magnífica exposición, fue acogida por Casa de las Américas y queríamos realmente que esta jornada de homenajes que estamos realizando comenzara en Casa de América, en Madrid precisamente. Muchas gracias. En el sentido del tema, que más o menos vamos a bocetar en el tiempo que tenemos, le hemos denominado universalidad de la obra de la joven Dulce María Loinás.
Hay determinados aspectos en la obra de Dulce María Loinás que desde muy temprano pues la vinculan a España. Considérese que ahora que estamos celebrando el centenario de Dulce María, esta poeta, esta gran poeta y esta gran poetisa para todos, pues nació en 1902, precisamente. Y sin hacer un panorama histórico de qué pasó en 1902, bueno, Cuba acababa de salir del dominio español en el año 98, conocen todos ustedes la situación, y en el 1902 pues se iniciaba, o sea, Dulce María nace en diciembre, el 10 de diciembre de 1902, en el 20 de mayo pues se iniciaba la República en Cuba, y un poco pudiéramos decir que Dulce María pues transita con toda la vida y con todo el centenario de esa república hasta prácticamente 1997, en abril, cuando nos deja. Referirse a esto fundamentalmente porque hay que señalar que todas las lecturas que forman a esta poeta pues están en función y muy en relación con la cultura hispánica, con Azorín, con los clásicos del siglo de oro, y es desde este punto de vista desde donde Dulce María pues bebe sus primeras lecturas, que necesariamente pues irán conformando todo su caudal poético. Pero además también hay que señalar la presencia y las relaciones en su obra con también un español grande como Juan Ramón Jiménez. O sea, en el año 30, Juan Ramón Jiménez visita La Habana y, bueno, está en relación con Dulce María, la conoce, etcétera, pero se puede decir que ya desde la primera poesía de Dulce María, de los primeros textos que elabora, muy en relación con el romanticismo, del cual también está bebiendo, con Bécquer, en este caso, por el cual siente una gran admiración y al cual dedica incluso pues, un soneto con todo este mundo romántico y beckeriano, pues Dulce María se puede seguir sin necesidad de decir que hay pues una copia ni nada por el estilo, o sea, los grandes realmente no se copian, Bach ni Beethoven copiaron, sencillamente tomaron citas y reelaboraron a partir de eso. Se puede encontrar realmente determinadas citas hechas de la obra de Juan Ramón Jiménez. Esto conviene hacer la salvedad también que la propia Dulce María, preguntada en un momento sobre las influencias que pudieron ejercer sobre ella y sus hermanos, los cuatro también poetas, que pudieron ejercer pues la presencia de Lorca y de Juan Ramón, ella comentaba que cuando Lorca y Juan Ramón pues llegaron a ellos, ya su poesía tenía voz propia. Ahora, si indagamos realmente en esos primeros poemas de juventud, pues realmente encontramos determinados aspectos que pueden darnos una referencia a lecturas de este Juan Ramón, de los primeros textos. En ese mismo sentido, hay toda una connotación que ya un poco Selena la apuntaba en la obra de Dulce María, en su relación con España, que es su primera relación amorosa. Esta primera relación amorosa pues marca toda la vida y la obra de Dulce María Loinás, este canario que llega a Cuba sobre los años 20 o algo 10 y tanto, pues se enamoran realmente a través del hilo telefónico, como ella comenta, el 20 de octubre, que es una fecha en Cuba muy importante, el 20 de octubre se enamoran por teléfono, y desde entonces, pues prácticamente es un tema muy recurrente, el canario, Pablo Álvarez de Caña en la obra de Dulce María, a punto tal que ella refiere que en su novela Jardín, la novela lírica Jardín, la cual incluso dedica pues varios capítulos a referir las cartas, muchas de esas cartas están pues reescritas, reelaboradas a partir de las cartas de Pablo Álvarez de Caña. En su inspiración está también esta relación amorosa con Pablo. Y por citar pues una anécdota un poco interesante que ella comenta en su memoria, Fe de Vida, está dedicada, o sea, su primer libro prácticamente lo hace, o sea, su primer libro se publica en 1938 y recoge versos del 20 al 38. Ahora, su último libro, Fe de Vida, está dedicado íntegramente a la memoria de Pablo Álvarez de Caña, que fue un
famoso periodista de la Crónica Social en Cuba. Este libro, aunque ella comenta que está dedicado a Pablo, es imposible y además imposible realmente pues sacar a Dulce María de ahí, y realmente es un retrato no solamente de Dulce María, de su obra, de su vida, sino también, por decirlo de una forma corriente, pues un fragmento grande de la historia de la Cuba de esos años. Así, de esta forma, pues podemos realmente seguir encontrando las referencias con España en la obra de Dulce María Loinás a partir de los textos publicados por ella. El primer libro, como decía, Versos, 1920 y 1978, se publica en La Habana. Pero a partir de ahí, toda su otra obra se publica íntegramente en España por la editorial Aguilar. O sea, a Versos le siguen Juegos de Agua, Poemas del Agua y del Amor, que se publica en 1947. Considérese que Dulce María se casa por fin con este amor de los años 20, se casa en 1947, cuando tenía alrededor de 45, 46 años de edad, y parte del viaje de luna de miel, o sea, se casan en diciembre, parte del viaje de luna de miel, pues lo hacen a España. Y en España, o sea, esto que comentaba Selena, hay una relación muy importante, o sea, de todo el círculo el literario, de la crítica, le concede pues una gran apoyo en este sentido y reconocimiento a la obra de Dulce María Loinás, que, por decirle de alguna forma también, ella comentaba que cuando llega a España encuentra tal vez lo que no encontró en Cuba, en el sentido de que su primer libro había pasado tal vez sin pena ni gloria en los estanquillos de las más importantes tiendas de distintos objetos. Sin embargo, cuando ella llega a España en el 47, pues ve en las vidrieras, uno, la bandera cubana, al lado su libro y su nombre. Y eso realmente constituye para ella pues uno de los más grandes reconocimientos y regalos que le haya hecho España en esa primera visita. Así también, pues bueno, recibe la orden Alfonso X el Sabio y toda otra serie de condecoraciones a lo largo de toda su carrera. Hay que destacar también en este sentido cómo, digamos, los estudios o ensayos, conferencias que Dulce María dicta en distintas épocas, pues tienen mucha relación también con España. Llámese, por ejemplo, textos sobre Rafael Marquina, o sea, la importancia, digamos, este texto que después comentará la doctora Iber Fuente de la Paz sobre el último rosario de la reina. Y hay otros textos que en definitiva siempre están referidos, o sea, hay un texto muy especial que es Mujer entre dos islas, cuando ella llega y se encuentra con Canarias. Y este texto, pues bueno, hay una referencia permanente por decirle de alguna forma, en un ir y venir. O sea, no son estudios que hace Dulce María pues única y exclusivamente sobre determinadas figuras o periodos de la España, de cualquiera de las épocas, de Isabel la Católica hacia acá, sino que siempre trata de establecer el vínculo entre España y Cuba, o sea, en un viaje de ida y vuelta. Y en ese mismo viaje de ida y vuelta, España pues le devuelve mucho, le devuelve pues mucha confianza y le devuelve además el máximo reconocimiento obtenido, que es el Premio Miguel de Cervantes. Ella en un momento comentaba que el español, como comentaba Martí, pues fue, bueno, es nacido en Castilla, en España, pero que América tiene mucho que aportar a esta lengua y mucho ha aportado prácticamente desde sus inicios, ¿no? Desde prácticamente la llegada del español a América ha habido un intercambio que realmente ha favorecido y ha enriquecido mucho esta cita que nos convoca hoy, que es la lengua. La lengua, que es mucho más que un instrumento el cual usamos a diario y el cual a veces maltratamos, es realmente nuestro vínculo de cultura, nuestra espiritualidad y lo que refiere realmente mucho mejor nuestros más profundos sentimientos. Eso, en síntesis, un poco quería decirle. Hay todo un texto largo que iba a tratar de leer, creo que no es conveniente, hay otros amigos que pueden, pues, además aportar toda otra serie de cosas, pero, digamos, quisiera señalar algo. En la poética de Dulce María Loinás, pudiéramos decir que hay un aliento permanente sobre la nostalgia y sobre la soledad.
El tema de la muerte también, de una u otra forma, es referido, pero siempre con un aliento de vida, o sea, como esa opción que ahora tanto se comenta, de ver un poco la luz al final del túnel. Y allá, al final del poema, pues siempre encontramos ese un poco aliento de esperanza en la obra de Dulce María Loinaz. La relación, o sea, cuando citaba esto, la relación que puede establecerse a través de la figura de Jorge Manrique, pues también está en los textos de Dulce María. Esos son algunos de los elementos que quisiéramos más o menos pues, empezar a plantear para darle la palabra pues, a nuestros otros ponentes. Muchas gracias. Bien, a continuación tiene la palabra Carlos Barbáchano, que es profesor, ensayista, gran conocedor de la obra de Dulce María Loinaz. Además ha sido consejero de Cultura en La Habana. Organizó en el año 94 unos importantes encuentros de poesía cubana que se celebraron precisamente aquí, que acompañó además a Dulce María Loinaz en la entrega del Premio Cervantes y bueno, que va a hablarnos hoy de Dulce María Loinaz y España. Gracias, Selena. Gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Yo, como temo que me puedo extender en exceso, he traído un texto escrito breve. Y lo que voy a hacer es leer este texto y estoy a su disposición para las preguntas que luego surjan a todos nosotros con respecto a los temas que vayan saliendo. Voy a hablar un poco de Dulce María y España. A veces el tiempo todo lo trastoca. Quien veló su intimidad durante tantos años es hoy y mañana en esta Casa de América objeto de pública mirada. Recién estrenado a sus 90 años, Dulce María recibió el mejor de los regalos posibles, el Premio Cervantes, que llegó de España. Hoy y mañana, cerca del centenario de su nacimiento, como dijo Marcelo el 10 de diciembre de 1902, la evocamos en un espacio que por motivos de salud ella no pudo visitar cuando en abril de 1993 recibió el máximo galardón de las letras españolas. A finales del año 92, en una reunión íntima celebrada en la Embajada de España en La Habana, Dulce María recibía de manos del director general del libro la acreditación del Premio Cervantes. Tras unas breves palabras del señor embajador y del propio director, Dulce María dijo solamente ante la apenas veintena de invitados: todo lo que mi vida ha tenido de agradable ha venido de España. En esas precisas palabras, la Loinaz resumía sus numerosos viajes a la península, algunos con prolongadas estancias de varios meses. El hecho de que los títulos más importantes de su obra, como acaba de recordarnos Marcelo, se publicaran aquí antes que en Cuba, hecha la excepción de su primer libro de poemas, y sobre todo expresaba el gran amor que profesó por el publicista canario Pablo Álvarez de Cañas, su segundo y definitivo esposo, quien fuera a expirar en sus brazos, enfermo de muerte, tras su larga ausencia de Cuba, abandonada por él en 1961 a raíz del triunfo de la Revolución. Quienes piensan que Dulce María Loinaz es una prolongación de tiempos pasados, poco saben del pasado y menos del presente. Ella siempre estuvo por delante de su época y cuando miró atrás, con frecuencia fue para buscar en el pasado la simiente del futuro. Mujer emancipada, abogada en ejercicio, pese a su rico patrimonio familiar, enérgica y valiente, supo ir construyendo su obra al margen de modas estéticas y sociales, de caprichos de un día. Enclaustrada a partir de los años 60 en su palacete del Vedado, en la calle 19, esquina AE, que no es esta casa suya, que es la que adquirió para vivir con su segundo esposo, Pablo Álvarez de Cañas, la casa evocada en Jardín, la famosa casa de Jardín. La casa de Jardín era la de Calzada 505, justo cuando el Almendares llega al mar, el río que pasa por prácticamente el corazón de La Habana. Bien, en esta casa se convierte en una especie, como ha dicho uno de los grandes poetas cubanos actuales, de isla dentro de la isla.
Es ciertamente bien difícil, escribiría años después Eliseo Diego, dar algo a quienes como ustedes nos han traído tanto de eternidad con solo estarse serenos, recogidos en el rincón de la isla donde refleja la luz, la sombra. Fin de la cita de Eliseo Diego. Su literatura, solitaria, pudorosa, tan cerca del simbolismo en su actitud, como acertadamente señaló José Olivio Jiménez, no fue ni mucho menos ajena a las circunstancias de su época, pero sí que evitó las circunstancias prescindibles. La poesía, nos diría en la definición suya más conocida de 1950, no es por sí misma un fin o una meta, sino solo el tránsito a la verdadera meta desconocida. Su jardín, sin embargo, nunca se alejó de su amada isla, de su amada patria, de su isla grácil, que posee, como ella misma, la ternura de las cosas pequeñas y el señorío de las grandes cosas. Porque, volviendo al principio de nuestro discurso, este profundo amor de Dulce María por España en absoluto desdice su más que demostrado amor por Cuba. Primogénita del general del ejército Mambí, Enrique Loynaz del Castillo, el amor por su patria creció al tiempo que se alimentaba en la lectura de los clásicos españoles y en el recuerdo de sus ancestros vascos, de su San Martín de Loynaz, misionero martirizado en el Japón del siglo XVI. Como su admirado José Martí, su cubanía nunca entró en conflicto con su españolidad. Una cosa era estar contra el gobierno, muchas veces mal gobierno de España, y otra muy distinta, estar contra el país que forjó, derramándose en la sangre africana, lo que fue y en buena parte todavía es hoy Cuba. Dulce María nació y vivió en la isla clarísima y grácil, son sus apreciaciones, en toda época y momento histórico, en las duras y en las maduras. Le asesinó su Oda al Almendares, ese pequeño río que acabo de citar, que justamente desembocaba al lado de su primera casa, en Calzada 505. Voy a evocar nada más que los dos últimos versos de ese poema. Yo no diré que él sea el más hermoso, pero es mi río, mi país, mi sangre. O léase asimismo su extraordinario poema Isla mía, qué bella eres y qué dulce, y se podrá comprender fácil y entrañablemente que Dulce María y la isla bonita, la novia de Colón, son una misma cosa. De todas las grandes poetas que ha dado América en el siglo XX, tal vez Dulce María sea la más difícil y posiblemente la más profunda. No resulta extraño que entre los poetas que se han expresado en la misma lengua se quede con el último Darío y con Antonio Machado, sobre todo con Antonio Machado. Como él, su aparente sencillez esconde las más sutiles honduras. Quizás sea esa la razón del supino despiste de muchos plumíferos, más o menos oficiales, al rasgarse las vestiduras cuando el jurado del Premio Cervantes, presidido por Francisco Ayala, decidió poco más otorgar el premio, tras un difícil acuerdo, a una persona, una escritora que era para estos plumíferos algo así como una muerta en vida. Alguien ha recordado, ¿verdad?, antes cómo no se sabía si realmente quién era esta señora cuando recibe el Cervantes. Bien. Quizás sea esa la razón, ya digo, de ese despiste de la prensa española que, salvo rarísimas excepciones, digamos que tuvo una posición bastante desacertada y, sobre todo, sin saber, digamos, desconocimiento casi absoluto de su obra, cuando la obra suya había sido bien famosa en España a mitad de siglo, precisamente. Como a veces sí que existe la justicia poética, en los 2 años siguientes se concedería el preciado galardón el Cervantes a las candidaturas que competían entre sí en el 92 y que representaban a Miguel Delibes y a Mario Vargas Llosa. Pero el Cervantes del 92, curiosamente, algo más pues que un Cervantes, sería justamente para Dulce María Loynaz. España siempre ha estado presente en la obra de Dulce María. Su obra preferida fue Un verano en Tenerife, editada en el 58 en Madrid, producto del amor a un hombre y a su tierra, Álvarez de Cañas, su esposo, y las Islas Canarias. Yo creo que por primera vez pisé bien firme, dice Dulce María, decía a Pedro Simón en su imprescindible valoración múltiple.
Hasta entonces, sigue Dulce María, andaba un poco por las nubes, por el aire. Los demás libros los he sacado de la imaginación. Este lo he sacado de la vida. No se trata de un dato anecdótico. En esas islas, que no se parecen a nada, arrobada ante un paisaje que combina sabiamente dureza y suavidad, encuentra Dulce María, mujer entre dos islas, la síntesis entre su propia insularidad y las viejas raíces peninsulares. El sol español, y ya termino, abuelo desvaído, dice Dulce María, del sol cubano, también ha acariciado el tenaz y suave espíritu de Dulce María. En sus largas estancias en Castilla, en Andalucía, en la Guipúzcoa de sus orígenes, gozó de esa alegría de vivir, que incluso en la mismísima posguerra siempre caracterizó a nuestro pueblo. Tan próximo al cubano también en esa compartida alegría capaz de sobrepasar las circunstancias más difíciles. Yo no he visto aquí caras agrias ni lamentos trasnochados. He visto trabajar a la gente, la he visto convivir y abordar con valentía el tranvía repleto o la nueva dificultad cotidiana y hasta llenar los teatros con su presencia y con su espíritu. Son palabras de Dulce María, hablando de los españoles a finales de la dura década del 40, en una de las magníficas entregas de Impresiones de un cronista, que publicara el diario cubano El País a lo largo del año 47. En otra de esas crónicas, firmadas por su esposo y escritas en su mayor parte por ella, nos dice, en la misma línea de la frontera hispano-francesa: España está ahí enfrente, con su sol, con su idioma, que va a sabernos a pulpa de fruta entre los labios, con sus misterios y su revelación. Como sus padres del 98, de todos los paisajes peninsulares, Dulce María prefiere el de Castilla y más concretamente encuentra en el de Segovia la quintaesencia de su hálito poético. En el año 34 escribe desde la isla a su amiga Ofelia Rodríguez Acosta, cubana que está viviendo en España: si no ha ido a Segovia, no conoce usted a España todavía. Taciturno es Bilbao, con su cielo oscuro y su mar áspero. Lánguida es Córdoba, musulmana tendida junto al río. A naranjas huele Valencia, inmensa huerta oreada por la brisa marina. Se enciende y resquebraja la llanura castellana reseca, huesuda, oxidada de hierro. Pero Segovia es todo esto y es humilde y callada. Y en carta anterior a la misma corresponsal insiste: Segovia es uno de mis más puros recuerdos. Vaya a amarla por mí y diga en voz alta mi nombre en la soledad de la plazoleta de San Esteban. Dígalo allí donde duerme el eco de otra vida y también en la alameda de chopos que circunda el río. Reconózcame en una de esas monjas que lavan la ropa allá abajo, cantando. Más nada quisiera ser, más nada que un canto sobre un río. Muchas gracias. Se están sembrando muchos recuerdos e ideas de interés que sin duda van a convocar un coloquio a continuación, pero de momento todavía estamos a la mitad. Vamos a seguir escuchando a los ponentes de esta mesa y ahora vamos a oír a Ivette Fuentes de la Paz, que es ensayista y poeta, directora de la revista Vivarium, investigadora del Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba. Ha estudiado en sus textos a la literatura cubana del grupo Orígenes y ha estudiado especialmente a Dulce María Loynaz, a cuya cátedra, la cátedra Dulce María Loynaz, pertenece. Nos va a hablar Ivette Fuentes sobre equilibrio y diálogo en los ensayos de Dulce María Loynaz. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Al igual que Marcelo, César López, somos invitados de Allende los Mares. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es dar las gracias a Casa América y dar las gracias a España porque nos brinda esta oportunidad, porque nos brindó también una vez algo más importante aún, que fue el idioma. Y por ello estamos aquí, podemos comunicarnos. Y espero comunicar algo de estas ideas y de estas consideraciones. Porque Dulce María Loynaz es muy conocida como poeta, sus ensayos no tanto, su poema lírico, su novela Jardín, sus crónicas, etc. Pero lo más importante en esto es destacar
cómo el sujeto lírico siempre está presente en todo cuanto ella realizó. Quienes la conocimos también podemos tener esa consideración tan personal que es estar en presencia de una poeta y estar en presencia de una persona que sugiere y sugería siempre con la más mínima palabra, con la más mínima conversación. Cuando uno se adentra en la obra de Dulce María Loynaz, y en este caso en los ensayos, lo primero que nos llama la atención es que no es una sorpresa, porque en Hispanoamérica, bueno, en España toda, la larga tradición de ensayo es muy conocida, y los primeros poemas cosmogónicos, ¿no?, del continente eran precisamente prosa reflexiva también. Por lo tanto, no hay ninguna riña, ninguna inconsecuencia con esto de poesía y con esto de prosa reflexiva. Y los grandes poetas del continente, le hace Octavio Paz, José Lezama Lima, tenemos la voz entonces de Dulce María Loynaz, José Martí, pues tenemos también lo mismo, o sea, esa prosa reflexiva que constantemente nos está remitiendo a la poesía. En este caso, cuando comenzamos a estudiar y cuando tuvimos la gran suerte de que la amiga Cleva Solís, que presente en la memoria de todos y presente en esta mesa y en estos momentos, pues tuvo tanta su condescendencia de siempre y me regaló un libro de ensayos que recién se había publicado en la Universidad de Salamanca, que recogía todos los ensayos de Dulce María Loynaz. No voy a enumerarlos todos, por supuesto, porque me referiré solamente en especial a uno, pero sí me llamó la atención, por lo tanto, que en uno de ellos, que Dulce María llama Mi poesía autocrítica, en ello traza 3 elementos fundamentales para ella de la poesía, o sea, la movilidad, el instinto de altura y la precisión. Esto, ella misma dice que la poesía debe ser así. Y sin embargo, cuando uno comienza a leer sus ensayos, se da cuenta que es exactamente estos postulados los que se buscan y los que se encuentran en la ensayística de este modo. Por lo tanto, la fluencia, que esa movilidad, ¿no?, se busca en esa sustancialidad poética, que en este caso en Dulce María, como otros investigadores han hablado también, es esa poética del agua. Siempre nos remitimos en Dulce María al agua, la constante del agua, bueno, mujer entre 2 islas, y toda mujer insular, toda persona insular constantemente tiene esa reminiscencia del agua. Y en este caso, esa movilidad que da la afluencia de esas aguas está presente también en la ensayística, cosa a la cual debemos una gran alegría, ¿no?, porque sabemos que en eso se corresponde también el sentir y la personalidad de Dulce María, que daba una gran importancia a cuanto elemento hubiera, o sea, como un receptáculo amorfo, todo fluido y todo movible, pues todas las personas que estaban a su alrededor, todas las personas y todo aquello que se hiciera era tan importante, no importa dónde estuviera, porque un elemento está hoy aquí y un elemento está hoy allá, uno abajo y otro arriba. Por lo tanto, esto que marca su poética es interesantísimo, que también marca el sentido ético de su personalidad. En este caso es la movilidad, el instinto de altura. Bueno, no podemos menos que pensar en una poeta como Dulce María, que siempre está en constante elevación espiritual. Este instinto de altura, que viene a ser una verticalidad en su poesía, se halla también en su ensayística. Y por último, la precisión, la concisión. O sea, no existe para ella un poema, y todos ustedes y todas las personas que hayan tenido el gran placer y la oportunidad de poder leer algo sobre ella, verán que sus poemas son sentenciosos, no son largos poemas, y sin embargo, siempre al final es como esa fluencia que llega a un punto. Y bueno, sería como el elemento que va dando vueltas, circunvalaciones hasta llegar a la diana. O sea, una flecha que va buscando un camino hasta llegar a la idea que quiere dar, pero siempre con una gran precisión. Otros elementos que hemos encontrado en su ensayística y que también se dan, por supuesto, en toda su obra, es un hilo conductor, por supuesto, a través de esta elementalidad del agua, pero un hilo conductor que va del individuo, la familia y la nación. Y en eso sí quería, bueno, para no extenderme mucho, por supuesto, ilustrar con un bellísimo ensayo titulado El último rosario de la reina, que le dedica a Isabel la Católica.
Esto fue primeramente una conferencia que leyó en La Habana en 1951. Luego se publica en prensa y gana un importante premio. O sea, ya de por sí el premio estaba dado, ¿no?, en esa creación, pero bueno, esto hace que esta obra trascienda, El último Rosario de la Reina. Luego fue compilado también. En hermosísimas páginas, ella dedica este sentimiento de fluencia, este sentimiento, digamos, de un homenaje de una mujer a la otra. Y hace un homenaje y no un panegírico a una reina, sino habla sencillamente del rosario que estuvo ella rezando la noche en que moría. Y en este rosario, como es el rezo del rosario, va siguiendo las distintas pasiones, ¿no?, los distintos misterios que conducen en definitiva a la redención. O sea, en ese paseo por la vida y por el sufrimiento de Isabel la Católica, ella da pie a un recontar la historia de Isabel la Católica, pero desde la postura de una mujer. Entonces, con el permiso de todos, quisiera leer algunos pequeños fragmentos porque, bueno, quizás encuentren esto, quizás no lo encuentren, pero quisiera decir cómo ella comienza. Dice: voy a hablar de Isabel la Católica ateniéndome más al espíritu que a la letra, como quería San Pablo, aunque desde luego sin dejar de respetar por eso la letra misma, pues si alguien tiene que respetar la letra soy yo. Pero quiero decirles que voy a hablar de Isabel, la inmensa reina, sujetándola únicamente por un hilo, con riesgo de que tal hilo se me rompa si tiro mucho de él o si no acierto a traspasarle, como bien quisiera, calor de sangre y alma. Ese hilo no lo he sacado de su manto real tejido en oro, ni de sus tiendas de campañas incendiados junto a los restos granadinos, y ni siquiera del pequeño copo de lana que en su rueca hogareña suministraba las preciosas hebras para hacer las camisas del esposo. Este hilo que es dorado también, como lo eran los de la trama de su manto, encendido como encendidos fueron los del Real y de Santa Fe, y fino más que el desovillado entre sus dedos hacendosos, es sin embargo un hilo mío, porque es el hilo de la poesía. Con él nada más me atrevo a hablar de la gran rectora de muchedumbres, y aunque mis palabras no salgan encuadradas en hexámetros o en decasílabos, a cuenta de la poesía tendrá que cargarlas, porque solo poéticamente podría yo acercarme a una mujer que, como el sol mismo, escuece la frente, hace parpadear los ojos que se levantan hasta ella. En esto vemos que la poesía es quien hace decir a Dulce María, hasta en la ensayística, todo aquello que ella quiere decir. Y vemos también cómo ella va dando la dimensión de la reina Isabel la Católica a través de todo ese avatar y de esa figura de mujer. Voy a citar, dice aquí: el drama pequeño y grande de la mujer grande y pequeña, el drama íntimo que desgarró una por una todas las razones de su vida, ese apenas se nombra y se recuerda. Es necesario, señores, es necesario el hilo sutilísimo de la poesía para surcirlo en sus jirones perdidos. Termina ella, continúa más adelante. La obra de Isabel, la debida exclusivamente a su aliento, con los errores que haya tenido, que toda obra humana los tiene, ha quedado. La de otros y en parte ha impulsado por el compañero de sus glorias o por el azar de las herencias o por las materiales ambiciones, se ha ido desmoronando en el tiempo. Y es que solo lo fundamental, lo creado con espíritu y por el espíritu, permanece. Lo demás va y viene con el viento. Y es que yo hasta ahora no me he atrevido a sacarla más que con los dedos de la poesía, y la poesía se vuelve siempre hacia el imán oscuro de la muerte. Creo que no debemos agotar el tema como tal, porque bueno, no es una conferencia, digamos, teórica, ni mucho menos es la intención nuestra dar clases sobre Dulce María, porque las clases magistrales son estudiar su obra y sobre todo leerla, porque la complacencia de leer a un poeta solo tiene la complacencia de su lectura. Y sobre todo el espíritu de esa letra que ella nos ha brindado a través del hilo sutil de la poesía. Muchas gracias. Bien, finalmente vamos a escuchar a Santiago Castelo, subdirector de ABC, miembro de la Academia Cubana de la Lengua y director de la Real Academia de la Lengua de Extremadura,
que nos va a hablar hoy sobre sabiduría, vigilia y encuentros en Dulce María Loynaz. Muchas gracias, Elena Millares. Queridos amigos, a mí me toca un poco cerrar esta mesa redonda y siento enormemente que en este acto no haya podido estar María del Carmen Moreno, la entrañable pupa heredera de Dulce María, y que le hubiera gustado tanto estar aquí con nosotros, ella que veló los últimos años de la vida de Dulce María. A mí me toca la parte humana. La magnífica definición que aparece hoy en los periódicos de las intervenciones de esta noche, yo la voy a resumir en estos minutos que ustedes, su benevolencia, me conceden, para hablar de los últimos años de Dulce María, que fue los que a mí me tocó vivir a su lado, y en una relación entre España y Cuba, Cuba y España, Dulce María y España, España y Dulce María, creo que tuve una parte bastante importante que anotar. Cuando yo conozco a Dulce María Loynaz, todo el mundo cree en España que se ha muerto, porque en España fue famosísima, no famosa, famosísima. Hay fotografías de los escaparates de las tiendas de libros de la época, de los años 40, con los escaparates llenos de libros suyos y una fotografía grande. A ella todos sus libros se los editaba don Manuel de Aguilar, que tenía por ella auténtica devoción. Tenía casa en Madrid, en la calle de Hermosilla, y ella pasaba largas temporadas en España, donde venía ya con su segundo marido, Pablo Álvarez de Caña, pasaban largas temporadas y existen fotografías, que yo las tengo, de Dulce María Loynaz con una estola de bisón preciosa, recibiendo en su casa de la calle de Hermosilla a personalidades de la talla de un jovencísimo Carlos Murciano, de Joaquín Calvo Sotelo y su mujer Juliana Calvo Sotelo, que vive, es decir, Luis Rosales, Pepe García Nieto, Carmen Conde. Durante la década de los 80, mediados de los 80, aquí creíamos absolutamente casi todo que Dulce María había muerto. Tan es así que a mí Luis Rosales me habló de ella, y en una antología de Federico Carlos Saiz de Robles yo encontré unos versos bellísimos y quería yo indagar acerca de la vida de Dulce María. Pero lógicamente era imposible. Dulce María estaba encerrada en su casa del Vedado, en 19 esquina E, y efectivamente supe de ella gracias a que un muchacho que ya murió, que fue director de la revista El Público y de la revista Pipirijaina de teatro, fue indagando las huellas de Federico García Lorca, fue a Cuba, y como Federico García Lorca estuvo parando en casa de los Loynaz durante su estancia cubana, pues para sacar algunos rastros y algunas memorias de lo que recordaba Dulce María, era la época en que todavía vivía su hermana Flor. Pues bien, este hombre, al encontrarse con ella, al hablar con ella, se trajo para mí un libro dedicado de Dulce María, que fue el último libro que Dulce María publica en España. El último libro que Dulce María publica en España es en diciembre de 1958, días antes de que estallara la Revolución. Ese libro ya no llega a entrar en Cuba. Tan es así que luego, andando el tiempo, esos ejemplares, porque era un libro pequeñito, últimos días de una casa, le iban llegando a ella en paquetes y conservaba completamente mohoso y oxidado en la parte de arriba de su casa del Vedado, conservaba ejemplares. Pues bien, puso en la dedicatoria a Santiago Castelo de una mujer que ya ha entrado en la noche. Al año siguiente yo tuve la suerte, y lo digo porque he tenido la enorme suerte en mi relación apasionada con Cuba, de ser amigo personal de las dos mujeres más importantes que ha dado Cuba en este siglo. Y fui de la mano de una de ellas, que es Alicia Alonso, y de la mano de Alicia Alonso me encontré con Dulce María Loynaz. O sea, esa suerte enorme Dios me la tenía concedida y nunca se lo agradeceré lo bastante. Pues bien, allí me encontré con Dulce María. No quería saber absolutamente nada del mundo. Estaba auténticamente como una monja de clausura, encerrada en su casa. A raíz de ahí nació nuestra amistad. Yo traje noticias de que ella vivía. Hablé con sus amigos, con los poetas, con los escritores, pues Dulce María vive, y además está espléndida. Estaba ya una mujer octogenaria, pero con una lucidez que conservó hasta prácticamente el último día de su vida.
no quería escribir. Yo insistía y no quería escribir. Yo entonces tenía el puesto de jefe de colaboraciones de ABC y le insistí extraordinariamente. Nada. Por fortuna, en 1987, un asunto vino como pedrada en ojo de boticario. La hija de Rafael Alberti, Aitana, publicó un artículo hablando de un manuscrito de Federico García Lorca, el manuscrito del Público, de su obra El Público, que Federico le había regalado al hermano de Dulce María y que el hermano de Dulce María, que padecía de los nervios, en un ataque de locura, pegó fuego a la casa y con él quemó muchísimas cosas, entre ellos el manuscrito del Público. Pero el artículo de Aitana Alberti, en 1987, decía que Dulce María, cuya relación con Federico García Lorca de Dulce María nunca fue buena, porque Dulce María, y ella lo confesó hasta el último momento de su vida, siempre que llegaban periodistas, y yo incluso en una visita con periodistas hace relativamente 2 o 3 años antes de su muerte, ya ella, Premio Cervantes, pues fueron, y me decía ella antes de recibir a los periodistas, ya verá usted, como todo el mundo viene nada más que a preguntar cómo me llevaba con Federico. Efectivamente, le preguntaron cómo se llevaba con Federico, y Federico reconocía que no se llevaban bien, pero de ahí a quemar el manuscrito del Público había un abismo. Gracias a ese artículo de Aitana Alberti, Dulce María, con aquel genio que tenía vivísimo, porque tenía un carácter fuerte, era una auténtica mujer de hierro, un guante de terciopelo, aquella especie de pavesita pequeña en los últimos años de su vida, que era como una especie de figurina, de porcelana y tal. Sin embargo, tenía un carácter fuerte, una mujer viva, polémica. Se armó de valor y escribió el artículo que todos estábamos esperando. Yo no destruí el manuscrito del Público. Y con ese artículo, Dulce María reanuda su colaboración en ABC y esa colaboración se mantendría prácticamente hasta ya su último año, 2 años de vida, porque, como ha recordado muy bien mi comadre Ibé Fuente, lo que hice intencionadamente, no me arrepiento, fue artículos que ella había publicado en la prensa cubana en los años 40 y 50, de viejas conferencias, de viejas otras, retocarlos y como eran inmarchitables, porque a lo mejor lo único que había era algún tiempo de verbo o alguna localización en un pequeño pasaje, y transformarlos aquí. Entonces, el último Rosario de la Reina, que efectivamente fue una conferencia que dio en Cuba y que luego se editó en un folleto, ese artículo lo convertimos, porque era una conferencia larga, en una serie de artículos que se fueron publicando en la prensa de Madrid, y mi secretaria Victoria Gómez, en combinación conmigo, lo presentamos y se lo presentamos al premio Isabel la Católica de Ávila, que fue en 1990, que se llevó el premio ese, y que ahí estuvo ella a punto de venir a España. A punto de venir a España. No fue así. Vino el embajador de Cuba a Madrigal de las Altas Torres, que era quien concedía el premio era sustancioso. Estamos hablando de hace 10 años, eran $500,000 de pesetas, y $500,000 de pesetas para Cuba siguen siendo ahora mucho dinero, imagínense usted hace 10 años. Pues ella estuvo a punto de venir, pero no pudo porque no se encontraba con fuerza. Lo que nadie pensaba era que en 1992, el año del descubrimiento, del centenario, el año de los grandes factos, es decir, en una mediodía del 5 de noviembre, yendo los dos, porque además me dio la circunstancia de que yo estaba en su casa y como Dios es misericordioso y lo proclamo a voz en alto, aquel día yo iba a comer con ella en su casa. Cuando suena el teléfono, y era el ministro de entonces de Cultura, Solé Tura, quien se puso al teléfono y quien me da a mí la noticia de que el premio Cervantes es para Dulce María Loinaz. En fin, las anécdotas son para libros, para contarlas. Lo es cierto, como decía Barbáchano antes, que ella decía siempre que todo lo bueno de su vida, tan llena de amargura, le había venido de España. Y efectivamente, hasta el último momento, las grandes alegrías le vinieron de España. Es decir, cuando esta mujer, que parecía, como les decía antes, una pavesita, con sus 90 años, recibe el premio Cervantes, aquel día no pierde ni la entereza, ni el sentido del humor, ni la fortaleza
Estábamos todos temblando de que en cualquier momento pues, le pudieran, no sé, dar un síncope, un ataque al corazón, cualquier cosa. Pues nada, ya les digo que no perdió ni siquiera el sentido del humor. Les comento, porque lo tengo escrito en una tercera del diario ABC, cuando su muerte, la anécdota que pasó en su casa. Es decir, cuando ya se fueron todos los periodistas, cuando ya se quedaron todos, la casa se había llenado de flores, le habían mandado ramos de flores de los distintos sitios oficiales. Y entonces ella, con aquella cosa pícara que tenía, viejecita encantadora, me dice: ¿a que no sabe usted, Castelo, quién me ha enviado unos bombones? Digo, ¿quién? Dice, el comandante. Yo me quedé pálido, porque todos sabemos que ella no era la persona, no fue nunca afecta al régimen, y fue siempre pues, una persona que vivió completamente al margen. Yo me quedé así y le digo, y dice, no estaban envenenados. La verdad es que por parte de la Embajada de España, y Carlos Barbáchano estuvo allí en esos años, y yo lo vi, fue una ligazón extraordinaria con ella. Los distintos embajadores que han pasado por España, en los años buenos y en los malos, siempre han tenido con ella extraordinarias referencias. Luego ha habido personas, como el caso que nos ocupa de Carlos, pues por su sensibilidad, por su generosidad, que han estado más cercanos, pero los que hemos tenido la suerte de convivir con ella, de pasar tantas temporadas, yo algún día les contaría muchas anécdotas de estos detalles, de los propios detalles de su propio genio, que también Carlos se ha callado algunas cosas porque ha hecho un texto precioso y lírico. Yo me he olvidado los papeles para contarle estas cosas a voleo. Por ejemplo, cuando viene de Cuba por fin, y entonces, no sé por parte de quién, eso son cosas del protocolo, cogen y me llevan a la ancianita con 90 años, que hipotéticamente no sabe nada y que ya no se entera de muchas cosas, la llevan a parar a la residencia de estudiantes para que se aloje allí, y la señora llega a la residencia de estudiantes, claro, lógicamente, la más adorable residencia de estudiantes que dirige Pepe, que es un encanto, pues es una residencia de estudiantes con unas camas de estudiantes, y dice, yo no vengo a recibir el premio Cervantes a la residencia de estudiantes, yo me voy a un hotel, y se la tuvieron que llevar al Hotel Velázquez. Esto era para conocer cómo la señora se daba cuenta, se dio cuenta hasta el último momento. Yo le estoy profundamente agradecido porque creo que la obra de Dulce María, desde que en los años 40 era, como digo, conocidísima en España, sus libros estaban en los escaparates, Melchor Fernández Almagro, Juana de Ibarburu, Gerardo Diego le dedica una tercera en el año 47 en el ABC. Es decir, era una persona conocidísima, de pronto entra en la noche y como al final de sus días vuelve esa resurrección de Dulce María. Y es para que vean ustedes cómo pues a veces la historia, a pesar de todas las amarguras, hace justicia. Yo ahora sí quisiera únicamente, de todos los papeles y de todos los libros que yo traía, de todos decirle que cuando en 1990 ella no pensaba tener todavía el premio Cervantes, ella no lo desechaba, ella sabía que todos los años estaba ahí en puerta, pero veía que los años iban pasando y no se lo daban. Pues en el año 1990 ella hizo una antología, una compilación de textos que hizo ella y que ella tenía ilusión de publicar, esos, y que tituló Canto a la Mujer. Este es uno de los poquísimos libros que ella tenía entregado en Cuba y que luego tuvo que publicar un poco de su peculio la Fundación Hermanos Loinás, que ella creó y que potenció con el premio. Pues la dedicatoria firmada el 4 de noviembre de 1990 de ese libro, de esa antología que ella hizo, dijo: a los 40 años de escrito, cuando él era todavía un bebé, ofrezco este trabajo mío a Santiago Castelo en prueba de mi amistad por él y de mi amor a España. Agradezco profundamente a la Casa de América que haya tenido la sensibilidad de acordarse de Dulce María Loinaz, transmíteselo a nuestra directora y, sinceramente, a todos ustedes por estar aquí escuchando estas palabras de un grupo de apasionados, de una de las más grandes poetisas que ha dado la lengua española en España y en América. Muchas gracias, señores. Bueno, han sido 4 intervenciones realmente apasionadas, brillantes, sugerentes, y pues sin duda hay ganas de participar, de preguntar o comentar cosas a nuestros ponentes de hoy.
Yo les tengo preparadas por lo menos una pregunta a cada uno mientras... Ah, bueno, hay gente que se anima. Sí. Usted dice que no se sabía nada de ella. Pues cuando murió Chacón y Carlos, era presidente de la academia en Cuba. Ella tuvo su lugar. ¿Me permite? Sí, efectivamente. Ella ocupó el lugar de Chacón y Calvo. Corroboro lo que ha dicho el señor y efectivamente no solamente eso, sino que ella mantuvo durante muchísimos años, prácticamente hasta el premio Cervantes, que a ella ya la desborda la propia importancia del premio. No olviden ustedes que ella recoge el premio cuando va a cumplir 91 años. Ella mantuvo la Academia de la Lengua en su casa, y en su casa se reunían. Y no solamente esto, sino que se hacían las recepciones académicas en su casa y ella de su bolsillo pagaba luego como una especie de cóctel en los momentos de penuria que pasaba Cuba, es decir, ella pagaba el cóctel para que la gente no solamente asistiera a un acto literario, sino que tuviera un refrigerio. ¿Dónde se pueden adquirir? Espasa Calpe tiene Sí, hay Espasa Calpe. Una antología. Hay una antología en Espasa Calpe, hay una edición de Jardín que salió cuando el premio Cervantes, que quedan ejemplares todavía de la novela Jardín, y Espasa Calpe tiene una antología. Y luego una editorial de mujeres que se llama Torremozas, una editorial femenina que es toda de mujeres. En Torremozas salió una edición de ese libro, Los últimos días de una casa, también en el año 92, 93. En la editorial Torremozas. Sí. Quiero decirle algo y no es una promesa, pero el Instituto Cubano del Libro, que se ocupa de todas las publicaciones de los escritores cubanos y universales en Cuba, pues tiene una edición muy especial y muy grande, alrededor de como grande en las condiciones de Cuba en estos momentos. Hay una edición de más de 10.000 ejemplares, 20.000 ejemplares, me apunta César, 20.000 ejemplares de la novela Jardín, 20.000 ejemplares de una poesía un poco más completa que la que inicialmente se publicó en el año 93 y de la cual el prólogo es del amigo César López, y esta poesía un poco más completa que recoge pues textos que anteriormente nunca recogió Dulce María, porque además hay que decir en este sentido que fue tan exigente con su obra, como dice en uno de los poemas sin nombre, que la fue descortezando hasta dejarla en la pura semilla. Y mucho rompió y mucho dejó, y ahora parte de esos textos, pues bueno, van a ser recogidos en esta otra poesía un poco más completa. Decía que no es una promesa lo que puedo decir acá esta noche, pero vamos a hacer todo lo posible para poder enviar, al menos acá, a Casa de Américas, pues algunos de estos ejemplares, que además dejaremos ejemplares de estos que trajimos, para que puedan a lo mejor de una forma circulante, pues bueno, consultarlo. Por favor, mira César. Sí. Quisiera aclarar algunos detalles con respecto a la supuesta desaparición de Dulce María Loynaz, sin deseo de justificar los momentos difíciles que en el plano cultural se vivieron en la isla. Pero Dulce María Loynaz, que no quiso acompañar a Pablo Álvarez de Caña a su exilio, se quedó allí en su casa del Vedado, pero siempre había quienes la visitaban y la cuidaban. Y en el año 1984, y por favor anotemos la fecha, un pequeño grupo de poetas pudo lograr que ella aceptara que se hiciera una antología de sus versos. Entre estos poetas
que propiciaron la aventura estaba Cinto Vitier, Fina García Marrús, Raúl Luis, Pablo Armando Fernández y otros. La anécdota es simpática también. La convencieron y un buen poeta, por otra parte traductor e investigador, preparó la selección. Dulce María lo recibió en la casa, empezó a ver la selección y dijo, ¿y dónde está el poema a la mujer estéril? El joven dijo, bueno, doctora, este es un poema de otra época, lo más importante de su obra yo creo que está aquí. Dulce María tomó la campanilla, todavía tenía campanilla, la hizo sonar, llamó a la sirvienta y dijo, por favor, muéstrele la puerta al señor que ya se quiere retirar. El escandalito fue grande, porque todos protestamos y el jefe de la editorial Letras Cubanas, Raúl Luis, dijo que ella tenía el derecho de incluir en la selección todos aquellos textos que quisiera. Y naturalmente el canto de la mujer estéril, Cheche, la muchacha que hace flores artificiales, etc. Y en el 84, con la presencia de académicos, de personas mayores, de jóvenes, del embajador de España en aquel momento, se presentó en el viejo Palacio del Segundo Cabo de la Habana Vieja el libro. Y en ese libro estaba incluido Últimos días de una casa. Ese texto, que como señala Castelo, apareció en Madrid el día 30 de diciembre de 1958. Y que la mayoría de nosotros, aunque yo, por ejemplo, era estudiante en Madrid en ese momento, no conocíamos. Es decir, que el ocultamiento no era total. Ella se mantenía con su gran dignidad, pero había una intención que naturalmente, con la ayuda de todos los amigos españoles, pero también de los cubanos, y claro, con la culminación del premio, se rompió el silencio. Y ella misma, que decía que había dejado de escribir, no dejó de escribir. Hay algunos textos, hay un poema que debe de tener el ex embajador de España en Cuba en aquel momento, Antonio Serrano, dedicado a la muerte de la señora esposa del embajador en los años 80. Bien 80, ¿eh? Bien 80. Y además, bueno, Fe de Vida, libro del cual hablaremos mañana, simpático, pícaro y honesto, fue escrito, terminado en los años 80. Gracias. ¿Usted deseaba participar? Es cierto lo que dice la señora, soy testigo. Sí. Carlos, quería decir algo. No obstante, algún día habrá que sacar, porque todavía quedan. Yo lo que sí quería decirle a Fajardo, un momentito, al hablar de los poemas nuevos y todas estas cosas,
que tengan muchísimo cuidado cuando hagan selecciones de poesía con Dulce María Loynaz, tener muchísimo cuidado porque Dulce María fue muy exigente. Yo conservo numerosas cintas grabadas con su voz, con cosas que no vienen a cuento. Yo soy un hombre que guarda esas cosas para la historia, no para ahora, y eso, pero sobre todas las cosas, con el asunto de su obra, ella era profundamente exigente. Uno de los mayores disgustos que yo me he podido llevar en el centenario es un librito que ha salido en La Habana de unos poemas religiosos de cuando ella tenía 15 o 16 años. Eso es mortal para una escritora, porque son unos poemas ñoños, flojos, pues claro, como todos hemos escrito a los 15 o 16 años, pues unas cositas, pues incluso tirando a beato, pero un beato malo y tal. Creo que eso le hace un daño enorme a la poesía de Dulce María. Y entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque ella, que fue tan tremendamente intransigente con su obra, es decir, no se merece, porque claro, luego el problema que les sucede a los escritores es que luego vengan y te organicen y te saquen esos papeles que tú no te atreviste a romper porque eran tuyos, pero hacen mucho daño a un escritor. Le digo una cosa más. El año que viene, en La Habana. Nos veremos en La Habana. Yo me decía, ya voy a decir, la primera persona que iré a ver será aquí. Y yo no he podido ir a La Habana. A ver. Sí. Se paró en su casa. Hay fotos. Entonces, ella tenía un almuerzo en un hotel y de Gabriela, mañana, casi, Gabriela, era como era, y era eso. Y dejó a todo el mundo plantado. Entonces, yo no le dije nada. Yo sí, no le quería darle la maleta a la señora y ponerla en la puerta. Sí, no. No, nada más que, puesto que Santiago, en su intervención tan humana, ¿no?, y tan simpática, aludió en fin, al desacierto del alojamiento de Dulce María cuando llegó a Madrid a recibir el Cervantes, quería decir dos palabritas al respecto. Y por supuesto, como amigo suyo y persona que frecuentaba su casa con asiduidad, además vivíamos al lado, pues yo ya sabía que esa operación de la residencia de estudiantes iba a durar pues absolutamente nada. Y en efecto, bueno, pero eso era lo que parece que Madrid quería, porque realmente, claro, la residencia de estudiantes, por la edad de Dulce María, era el lugar donde se habían alojado sus coetáneos del 27. Claro, Dulce María la primera noche me llamó, me dijo, Barbacha, ¿no?, vámonos de aquí inmediatamente, porque es que, bueno, es que es esto, o sea, no sé qué. Y inmediatamente se intentó buscar un alojamiento que ella quisiera, ¿no? Ella quiso ir al Ritz, porque cuando en los años 50 se alojaba siempre en el Ritz, ¿no? Incluso alquilaba una planta entera, a veces. ¿Bien? Y estaba ocupado. En el Ritz fueron tan amables que dijeron, bueno, ¿cuánto tiempo va a estar? Pues a partir de la entrega del Cervantes, como 3 o 4 días después, se puede quedar 15 días, por supuesto, todo el séquito, Dulce María se puede quedar sin ningún tipo de gasto, es un honor para nosotros, pero bueno, esos días estaba ocupado. Finalmente, como ha dicho la señora, fue al Wellington, estuvo alojada en el Wellington. Y quiero decir, quizá para terminar, que esta mujer, 48 horas antes de venir a España a recibir el Cervantes, estaba enferma y tenía 90 años. Se sobrepuso. O sea, la fuerza de su espíritu era tan grande que en 48 horas cogió el avión con la comitiva que le acompañábamos, que éramos unas 7 personas, y vino a España feliz como unas Pascuas. En el vuelo nocturno, después de una opípara cena, que no se pudo terminar, que Cleva dio buena cuenta incluso de la ración de Dulce María, por cierto. Luego se pidió, le pasó el servicio y pidió un brandy. ¿Y qué toma usted, Barbacha? Yo tomé, por supuesto, lo mismo que usted. Y sendos brandy nos estamos bebiendo antes de llegar a Barajas, pues como 4 o 5 horas antes de llegar. La fuerza de esta mujer que se mantuvo incólume hasta que fue a Alcalá y recibió el Cervantes. A continuación, cayó otra vez enferma. Y, en efecto, sus últimos días aquí fueron complicados,
porque volvió a Cuba unos días después hasta que ya pudo restablecerse para coger el avión. Hasta tal punto era la fuerza de su espíritu. Nada más. Quiero hacer una precisión de lo que decía este caballero antes sobre el tema de Gabriela Mistral. Eso, a Dulce María, que podríamos calificar del modo que calificaba el padre Báñez a Santa Teresa, el padre Báñez era su profesor, y decía de ella que era un hombre de los más barbados, pues se lo podemos calificar, digamos, también a Dulce María Aguilar. Yo tuve con ella también muy buena relación. Pero era sobre todo una mujer, sobre todo una dama. Entonces, el tema que usted dice con el asunto que fue realmente traumático para ambas partes, la visita de Gabriela Mistral a la casa de Morena, ocurrió así, ocurrió, o sea, pero solamente una parte. Es decir, Gabriela Mistral se lanza a la playa. Y esto está reflejado en una carta de Dulce María, que precisamente la señora se ha ido pero también en España se han publicado las cartas de Dulce María Luna, que se titulan Cartas de un extraviado, que es muy importante porque ahí diríamos, no solamente está la poetisa, está la mujer y sobre todo diríamos, está la mujer de Puerto Rico. Y en una de esas cartas, ella escribe qué pasó realmente, y eso está publicado. Entonces, no puso, diríamos, de patitas en la calle a la gran Gabriela. Tuvieron unas palabras entre las dos gentilmente, y entonces, pues, Gabriela, las maletas. Esa, digamos, así lo describe ella al menos, así lo describe ella. Si fue de otra manera, no lo sé, pero las palabras que introduce en la carta son esas. La información que tengo yo es de uno de los comensales que estaba allí. Efectivamente, lo que usted ha contado es prácticamente la verdad, menos que le puso las maletas en la puerta. Le dijo, dice, coge las maletas y vete a un hotel, porque en ese plan no estás en mi casa. Bien, creo que se nos está terminando el tiempo y vamos a cerrar la sesión, pero solamente de momento, porque mañana volvemos a vernos con esta convocatoria del misterioso encanto de una escritora cubana a las 7:30. Sí. Antes de cerrar la sesión de hoy, por la cual además le reiteramos las más expresivas gracias a todos los que han concurrido, yo quisiera, a nombre del proyecto cultural en el Jardín, que ha sido junto con Casa de las Américas el que ha estado pues coordinando toda esta jornada de homenajes, pues entregar a cada uno de los ponentes de esta noche una especie de diploma o certificado que dice así: el proyecto en el Jardín y la Cátedra Dulce María Loinás conceden su diploma de honor a favor de Santiago Castelo por su destacada participación en la Jornada Cultural Primavera Eterna en el Jardín, de homenaje a Dulce María Loinás, y para que así conste, firman el presente a los 12 del mes de noviembre de 2002, año del centenario de la gran escritora cubana, bueno, por mi parte, y la doctora Susana A. Montero Sánchez, que se encuentra al fondo, coordinadora académica de la Cátedra Dulce María Loinás. En cada uno de los casos es así para el señor Carlos Barbáchano. Muchas gracias. Para el señor Santiago J. Castelo. Y para Ivette Fuentes de la Paz. Y un poco también queremos dejar nuestro agradecimiento a Casa de América. Y bueno, se nos ha ido Ana López, pero creo que por detrás debe estar Ana María todavía. ¿No? Bueno, quedará mañana. Susana Montero con los hijos. Pues muchas gracias a todos y seguimos mañana.